¿ok? Ese es su protocolo. En el curso esto ya debería estar zanjado, pero no es así. Muchos de ustedes recién están haciendo su protocolo, algunos los están terminando, etcétera. O porque han elegido nuevo tema, etcétera. La idea de este curso es que ya tengan un protocolo aprobado y que no estén haciendo el protocolo ya a esta fecha. Esa es la idea con este curso. Ya para hoy, ya deberían tener todo su protocolo terminado. ¿Ok? ¿Qué es lo que se avanza en este curso? Su manuscrito, es decir, ya no el protocolo, que tiene introducción, que tiene métodos, población, criterios de selección, cronograma, presupuesto, etcétera. Esto ya no se debería trabajar. ¿Qué se debería trabajar y revisar desde ahora? Es el manuscrito. Ok, el manuscrito que ustedes van a enviar a la carrera para que les brinde la sustentación. O sea, la fecha de sustentación, el jurado de tesis, todo eso. En este manuscrito, ustedes tienen que tener 4 cosas principalmente. Bueno, su carátula y luego tienen que tener lo que tiene todo artículo: introducción, materiales y métodos, resultados y discusiones. Ya eso de, por ejemplo, no sé, diseño de estudio, no lo sé, las variables como tablas, el diagrama, el gráfico acíclico dirigido, todo eso va a estar en materiales y métodos, pero escrito de otra forma, de una manera mucho más sucinta, de una manera ya mucho más elaborada. Esto está escrito en futuro, esto está escrito en pasado, porque como ven, eso es una planificación de lo que van a colocar aquí en el manuscrito. Entonces, como les repito, si ustedes presentan esta introducción, luego van a mantener esta introducción porque conozco cómo están trabajando. Entonces van a presentar esta introducción hasta en el manuscrito, o sea, van a copiar y pegar esto en el manuscrito y al final el porcentaje de Turnitin para cuando quieran graduarse va a salir 40% y ustedes tienen que tener un menos del 10%. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Cambiar todo aquí en el manuscrito. Por eso les recomiendo que para mañana o cuando sea, yo creo que va a ser mañana, pero si es el domingo, lo que van a tener que presentar es una introducción nueva. Yo les recomiendo que sea una introducción nueva, que utilicen esta introducción tal vez, ¿ok? Pero como referencia, es decir, pueden utilizar las referencias que han utilizado en el protocolo. De repente, si hay algo muy, muy importante, pueden considerarlo aquí, parafrasear lo que dice cada párrafo del protocolo, para que luego no estén pasando por esto que es tedioso. Ya muchos alumnos han caído en esto y créanme que les demora de 3 a 4 semanas a un mes evitar tener tanto porcentaje de Turnitin. Entonces, para evitar eso, yo les digo, desde ahora trabajen una introducción, pueden utilizar las mismas referencias, pueden utilizar las mismas definiciones, los datos, etcétera, pero escrito de una manera distinta. No sé si se entiende ahora, Yanela. Sí, 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 ahora sí lo entiendo. Muchas gracias. Ok, ok. Nadie más tiene ninguna pregunta, ¿no? Ok, entonces ahora les voy a decir algo bastante rápido de lo que es la introducción. No hay nada del otro mundo. Como les dije cuando hicimos la primera clase de redacción, no hay una receta secreta donde yo les diga, mira, tienes que hacer esto, esto y esto, y tu introducción va a ser la mejor que se ha visto en cualquier revista biomédica. No. O sea, no existe algo así. Entonces, le vamos a dar algunas pautas que ustedes pueden seguir para mejorar un poco la introducción. ¿Ok? Entonces, la introducción en este caso es, yo soy lector. Yo voy a una revista, veo que tu artículo se ha publicado y el título me interesa. Entonces, ¿qué es la introducción? Es la forma para poder hacer que el lector, ok, el lector de tu artículo se vea interesado. Entonces va a seguir leyendo todo tu artículo, va a llegar a resultados, que es la parte nueva de tu artículo, y va a ver que sí, hay mucho interés, lo va a leer con mucha atención, van a tener muchas citas, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo atraer a un lector a partir de la introducción para que lea mis resultados, que es lo que nos interesa? ¿Ok? Porque introducción es
literatura que ya hemos visto, o sea, nosotros extraemos información de otros artículos, de reportes, de páginas web, etcétera, y las colocamos ahí como el contexto teórico que puede existir del tema. Entonces, la idea es que ustedes sepan cómo atraer a ese lector. Luego vamos a hablar un poquito de los criterios FINER, o el acrónimo FINER, que es que sea factible, interesante, novedoso, ético y relevante, ¿no? Que es algo que ustedes ya manejan porque lo han visto en otros cursos. Entonces, la idea es que se consolide un poco más esto. Ahora, ¿cómo escribir una introducción? La introducción puede tener de 3 a 4 párrafos, puede tener un máximo de 1000 palabras, considerando que en todas las revistas siempre hay, o en la mayoría de revistas, hay un límite específico. Entonces, ese límite siempre radica entre 800 a 1000 palabras en una introducción. Cuando ustedes terminen de escribir toda su introducción, verifiquen que tienen 1000 palabras como máximo para que luego las otras partes del manuscrito tengan la cantidad suficiente para poder explayarse, por ejemplo, en la discusión o en materiales y métodos, que son partes que son un poco más extensas que la introducción. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que siempre tengan un límite de palabras para cada una de las secciones. Entonces, si ustedes, ¿por qué? Porque si ustedes se extienden un poco más, al final van a causar muchos problemas porque también reducir un manuscrito es complejo. Más cuando no se tiene tal vez la experiencia sintetizando texto. Entonces, van a de repente volarse ideas clave, van a borrar ideas que son fuerza para su introducción. Entonces, les recomiendo que todo sea escrito en función a 1000 palabras. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la estructura de una introducción? La introducción tiene, vamos a ver, ok, la introducción tiene 3 a 4 párrafos. La primera es qué es lo que se sabe del tema, es decir, epidemiología, de repente, la verdad es que, a ver, un segundo, siempre escriben los nombres, se sabe, sobre el tema, es decir, epidemiología, por ejemplo, siempre es bueno escribir datos numéricos que sustenten la idea. Es decir, si estamos comenzando con la diabetes es un problema de salud global, luego vamos a tener el tema de lo que es, por ejemplo, no sé, datos cuantitativos como cuántas personas tienen diabetes en el mundo, en una región, en Perú, etcétera. No, el párrafo 2 es qué no se sabe y es justamente un poco hablar de su tema, porque se entiende que ustedes ya están evaluando todo lo que respecta a su tema, lo que se sabe, se tiene conocimiento dentro de una asociación, etcétera, y luego lo que no se sabe es cómo tú vas a contribuir a la investigación con tu tema de interés o con la temática que estás haciendo. Y el último párrafo, ¿por qué se está haciendo? Y es un poco la justificación. Entonces, vamos a de repente ver un ejemplo que es muy, muy práctico con el tema de los tips, ¿no? Hay tips que son muy generales para cualquier introducción. La primera es, como les había dicho, la finalidad de cualquier introducción es enganchar al lector. Se puede escribir de lo más general, es decir, puedes ir tú con datos mundiales hasta bajar hasta Perú, ¿no? O sea, yo normalmente cuando escribo una introducción doy datos numéricos del mundo, doy datos numéricos de Latinoamérica y el Caribe y luego bajo hacia Perú. Entonces es una forma ordenada de poder ir de lo más general a lo más específico. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una asociación, sería bueno que expliquen un poco por qué esta asociación, qué es lo que se sabe de esa asociación, qué es lo que no se sabe, cuál es el mecanismo por el cual su exposición podría generar el desenlace y cuál es el interés de por qué lo están realizando. Entonces, perdón, es un poco lo que necesita tener una introducción. ¿Qué se sabe, qué no se sabe y cuál es la justificación del estudio? En la justificación del estudio es importante que ustedes concentren información como no hay estudios a la fecha que evalúen esto en Perú, o no hay estudios, o no hay revisiones sistemáticas, o si hay estudios y hay revisiones sistemáticas,
¿por qué estás realizando el estudio? Entonces tú tienes que sustentar adecuadamente la razón de que aún habiendo estudios primarios, aún habiendo revisiones sistemáticas, ¿por qué estás haciendo el estudio? De repente esa revisión sistemática no evaluó algún aspecto principal que tú estás evaluando, o de repente en ese estudio no se evalúa un parámetro que tú estás evaluando. Entonces hay que ser muy claros al momento de justificar por qué se está haciendo el estudio. Ok, la extensión, como les digo, es de 800 a 1000 palabras. Yo les diría que siempre calculen entre 3 a 4 párrafos, que es lo suficiente para escribir una introducción. Cada párrafo debería tener de 12 a 15 líneas. Si ustedes quieren extenderse un poco más, a 20 líneas. Más allá de eso ya no se pierde mucho la idea, se pierde mucho el interés del lector por seguir leyendo su estudio. Incluso ustedes cuando vayan a realizar la sustentación de su tesis, la principal observación, si hacen introducciones demasiado extensas, es que les van a decir, acorta tu introducción o acorta, ya se perdió la idea. No, tu introducción debe ser a la mitad. Entonces, es importante que ustedes sepan esto desde el inicio. Luego, el otro punto importante es que ustedes ya saben utilizar Zotero, entonces utilicen Zotero para para colocar las referencias. Las referencias no se colocan al final del párrafo, no se colocan luego de que escribiste todo, sino que se coloca cada vez que ustedes completan una oración y quieren referenciarlo. Es decir, yo escribo, la diabetes es un problema de salud global, punto. Ahí tiene que ir la referencia, antes del punto. Se coloca ahí la referencia. Yo continúo. A nivel global existen más de 1000 millones de personas con diabetes. ¿Qué coloco ahí? Una referencia y punto. Y así continúa. No se colocan las referencias al final del texto, no se colocan al final de cada párrafo, se colocan cada vez que uno está mencionando algo que viene de alguna evidencia científica. ¿Ok? Eso es lo que ocurre muy comúnmente y les pido que por favor la referenciación sea la más adecuada. No es hacer tampoco una revisión del tema, es simplemente yo tengo los papers que he identificado para mi introducción, los leo completamente, empiezo con la redacción. Siempre es bueno que ustedes antes de hacer cualquier introducción tengan un orden, es decir, por ejemplo, en el primer párrafo, ¿qué voy a escribir? Entonces voy ordenando mis ideas. Voy a escribir un poco sobre la epidemiología de la diabetes. Luego voy a dar datos de Latinoamérica. Luego voy a mencionar datos de Perú comparados con otros países sudamericanos. Luego voy a hacer mucho hincapié en que en Perú, ¿por qué es importante evaluar este tema en Perú? Porque en Perú el sistema sanitario está fragmentado. En el segundo párrafo, ¿qué voy a hablar? Voy a hablar de la exposición, por ejemplo. No voy a hablar estoy haciendo obesidad con diabetes. Entonces, la obesidad es un problema, sí es un problema en salud global. A nivel global, latinoamericano y Perú, voy a ver cómo son las cifras. Y luego voy a decir, la obesidad es un problema o es un factor de riesgo de diabetes. ¿Por qué? Y ahí coloco el mecanismo biológico, etcétera. En un tercer párrafo, lo que puedo hacer es, de repente, voy a colocar aquí que ¿existen estudios que evalúen esta asociación? Ok, sí los hay. ¿Qué dicen los estudios? ¿Que hay mayor riesgo? ¿Que hay menor riesgo? ¿De dónde vienen los estudios? ¿De Estados Unidos? ¿De Europa? ¿De Asia? ¿De África? ¿O hay una revisión sistemática que evalúa esta asociación y dice lo siguiente? Ok, se coloca ahí. Pero a nivel Perú, ¿por qué sería importante también estudiar esta asociación? Ahí colocan la asociación de interés porque va a disminuir la carga de enfermedad y también la carga económica para los sistemas sanitarios. Y en el último párrafo se escribe por qué se está estudiando esto. A nivel Perú no existen estudios acerca de esta asociación de interés, entonces, que va a permitir, bla, bla, bla. Y luego de eso se coloca el objetivo de estudio. Por lo tanto, el objetivo de estudio es el siguiente. Nada más, eso es toda la introducción que tienen que hacer, pero organícense. En el primer párrafo, no escriban todavía la introducción, pero al menos que se fije qué es lo que van a poner. Una vez que hayan acabado con qué se va a colocar en los 4 párrafos o en los 3 párrafos, continúan ya, ok, ahora voy a buscar la información que he colocado aquí que necesito colocar. Entonces,
escriben la introducción y la van arreglando, van viendo, mira, esto no me parece, voy a volver a revisar para saber si son los datos más actuales. Termino el primer párrafo y veo si hay hilación de ideas, es decir, que cada idea se complemente con la otra, entonces hay una redacción mucho más fluida. Entonces, si me parece que hasta ahí terminé, entonces voy con el segundo párrafo, lo escribo, le doy vueltas, etcétera, continúo con el tercer párrafo. Luego de eso, que ya terminé todos los párrafos, le vuelvo a dar una revisión total de toda la introducción, cosa que así no se pierde información, no hay errores, porque muchas veces hay horrores, mejor dicho, ortográficos. Entonces, la verdad es que mientras más revisen ustedes, mejor introducción van a tener. Referencien cada vez que se contempla una idea. Si no me están escuchando ahorita, no hay ningún problema, pero les van a decir eso. Entonces, la idea es que ustedes realicen la introducción en base a lo que necesitan y que cumplan con todos los requerimientos que debe tener una introducción. ¿Ok? Como les dije, los tres momentos en una introducción: qué se sabe sobre la pregunta, qué no se sabe sobre la pregunta o qué es lo controversial por posiblemente de la asociación que están evaluando, y para qué sirven esos resultados, que es una justificación en realidad. ¿Ok? Entonces, tener en mente que debe ir, por ejemplo, una breve introducción de lo que se sabe del tema macro, porque es un tema de interés, a cuántos afecta a nivel mundial, Latinoamérica, Perú, nivel local, lo que dice acá cifras, una presentación más profunda de lo que se sabe del tema, micro, aterrizar en la pregunta de investigación y no divagar, simplemente vayan al punto. Si están hablando de una asociación, qué se sabe sobre la asociación, qué mecanismo biológico existe entre ambas, etcétera, ¿no? Y presentar antecedentes, porque eso es importante, como les había mencionado. No, esta es una pequeña introducción donde delimitan varias cosas sobre la diabetes, pero como les digo, hay datos duros, como son cifras, hay estudios de otros lados, de España, por ejemplo, donde se da algunos ejemplos de la investigación que se está haciendo, ¿no? No sé, ¿y qué no se sabe? Esta es la parte de qué se sabe. Ahora, ¿qué no se sabe? Describimos un poco más la asociación de interés, los resultados de estos estudios, como ven acá. Hay estudios, hay información, entonces traten de dominar un poco cómo van a escribir su introducción. Primero se empieza con qué se sabe, luego con qué no se sabe o qué se tiene al respecto, ¿ok? Y luego el tercer momento es un poco la justificación del estudio. Como ven acá, el objetivo del presente estudio fue tal. Entonces, traten de ver la justificación en función a o sea, qué está faltando sobre el tema y cómo su estudio va a cubrir ese aspecto específico en salud pública, en investigación. ¿Ok? Y bueno, para publicar el artículo hay que seguir las instrucciones de cualquier revista. Y eso es importante porque una vez que ustedes terminen su manuscrito, ustedes van a tener que leer las instrucciones para autores de cualquier revista para saber si cumple con todas esos requerimientos. Y una vez que lo hagan, van a poder enviar su manuscrito. ¿Qué pasa si yo digo, ya lo terminé, no voy a hacerle nada al artículo, lo voy a enviar a la revista? Posiblemente te lo rechacen en una primera instancia. Entonces, traten de cumplir con esto. Y además hay revistas que te piden que tenga una extensión máxima el manuscrito, y por lo tanto la introducción debería ser de 800 a 1000 palabras. Por eso es que no se gasten tanto escribiendo un montón de introducción cuando realmente lo que necesitan es tener máximo 1000 palabras. No se incluyen ni gráficos ni tablas dentro de la introducción. Eso déjenlo para materiales y métodos si quieren definir variables, o déjenlo esto para resultados. Ok, entonces ahora el acrónimo FINER. Esto es un poco para ver la justificación del estudio. No necesitan escribir FINR dentro de un manuscrito. Eso lo colocan de una forma escrita nada más, en el último párrafo, si desean. ¿Por qué es factible? Primero, tienen que ver si su estudio, ¿por qué es factible? Porque yo tengo acceso a la base de datos, porque yo tengo acceso a un hospital, porque yo tengo acceso a tales cosas, etcétera. Es interesante, ¿por qué? Porque de repente es un tema nuevo
que no se ha explorado antes, o es un tema que se está explorando en una población específica, o es un tema que es muy prevalente en el contexto donde lo estoy estudiando. Entonces ahí está lo interesante. Novedoso igual porque posiblemente sea un tema nuevo, que se está explorando recién. Entonces ustedes con lo interesante y lo novedoso posiblemente puedan colocar la misma justificación para obtener los 2 puntos. La ética, muchas veces, si es que ustedes no van a hacer un estudio en seres humanos, o sea, extraer sangre, hacer una operación, probar un medicamento, etcétera, ya la ética pierde un poco de sentido escribirla dentro de la introducción. Eso ya va en la parte de materiales simétricos. Y lo relevante, pues hay que escribir un poco más sobre por qué consideran relevancia en salud pública al estudio de investigación. Entonces, hay que tener mucha concentración al momento de escribir una introducción, porque, como les digo, 3 a 4 párrafos, 15 a 20 líneas máximo, en cada párrafo, que cada párrafo sea o tenga una lectura fluida. Meten palabras muy rebuscadas y a veces eso no es útil. Siempre escriban de una manera sencilla, de una manera más o menos técnica, si van a referirse a algún tipo de planta, si van a referirse a algún tipo de metabolito, una enzima, etcétera. Pero al final lo que necesitamos tener es una introducción bien estructurada, referenciada adecuadamente sobre qué se sabe, los primeros 2 párrafos o un solo párrafo, que no se sabe, que es ya ir a un nivel mucho más inmerso a lo que es su asociación, y lo que no se sabe, el último párrafo, perdón, viene a ser la justificación junto con el objetivo del estudio. Y eso sería la introducción de su manuscrito. Ahora, si ustedes lo escriben de una forma distinta, pero ven que también está bastante sólida la información, también podría ser, estos son solo tips. ¿Ok? ¿Qué es lo que normalmente tiene una introducción? Si ustedes lo quieren describir diferente y de igual forma cumplen con algunos requerimientos, no hay ningún problema, háganlo a su forma. Pero les estamos dando algunos tips para mantener al menos un orden. Y como les digo, la mejor forma de escribir una introducción va a ser que ustedes vean qué incluir en cada párrafo, ¿ok? Primero, y luego de eso empiecen a escribirlo. Esa es la mejor forma de comenzar una introducción, ¿ok? Eso es lo que respecta al tema de hoy. Es justamente un alcance para que ustedes puedan escribir su introducción que van a tener que presentar posiblemente